Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria al Señor. Dios les bendiga más. Honramos el nombre del Señor en esta noche maravillosa. Sean todos, amados hermanos, bienvenidos a la casa de Jehová. Gloria al nombre del Señor. No les digo a su casa porque uno en su casa hace lo que quiere, ¿verdad? Sino a la casa de Jehová, porque en la casa de Jehová hacemos lo que Jehová quiere. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. En los hogares de nosotros podemos hacer lo que queramos, pero en la casa de Jehová no. Así que bienvenidos, amados hermanos, a la casa de Jehová. Damos gracias al Señor Jesucristo por la oportunidad que nos concede y nos brinda de poder, amados hermanos, regocijarnos en la presencia del Señor. Hemos cantado, hemos adorado al Señor y nos hemos gozado cantando salmos e himnos espirituales a nuestro Creador. Así, amados hermanos, yo le invito en esta noche que se ponga de pie y me acompañe a darle lectura a la palabra del Señor. En primera carta de Pedro, bendito el nombre del Señor, capítulo 4, versículo 11. Gloria al nombre de Jesús. Alabamos tu nombre, oh Señor. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Gloria al nombre del Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Honramos tu nombre, Padre amado. Gracias, Dios mío. Poderoso nuestro Dios, aleluya. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Gloria a Dios, aleluya, bendito el nombre de Jesús. Adoramos al Señor. En esta noche, mis hermanos, quisiera darle bienvenida a la jovencita que nos acompaña aquí. ¿Cuál es su nombre, hermano? Ana. La iglesia le dice, amados hermanos, bienvenida a la casa de Jehová. Nos gozamos en el Señor que hoy nos está acompañando, creyendo, amados hermanos, que Dios la pueda bendecir en esta noche a través de su palabra, a través de los cantos que hemos entonado, y que sea Dios. Ya ves que Dios conoce la necesidad que hay en cada uno de nosotros. Así que Dios ha examinado lo que hay en nuestros corazones y Él conoce de lo que tenemos necesidad. Antes, amados hermanos, de que nosotros podamos abrir la boca, Él sabe lo que usted y yo necesitamos. Es más, Él sabe, amados hermanos, la palabra que necesitamos cada uno de nosotros. Así que vamos a orar al Señor, amados hermanos, pero primero vamos a leer la palabra. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Amén. Leo la palabra del Señor honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta noche, Cristo amado, nos ponemos en tu presencia, Padre amado, para que sea usted a través de su Espíritu Santo hablando a nuestra vida, hablando, Dios mío, a nuestros corazones. Padre, prepara las mentes, prepara los corazones, prepara la tierra, Dios mío, para que su palabra, Dios, pueda caer en tierra fértil. Reprende al enemigo, Señor Jesús. Reprende toda obra de las tinieblas, todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas, toda hueste de maldad, toda fuerza de las tinieblas, Padre, échala fuera en el nombre de Jesús. Toda distracción, Padre, en el nombre de Jesús se va fuera. Todo cansancio, Dios mío, que no es, Dios mío, de trabajar, sino, Padre, que toda influencia demoníaca se vaya fuera en el nombre de Jesucristo. Por tu palabra, Dios mío, glorifícate en esta noche, Dios, y que mientras se predique su palabra, extienda tu mano, Dios mío, transformando, renovando, exhortando, Dios mío, libertando al cautivo, sanando al enfermo en esta noche, Dios mío. Liberta, Dios mío, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos en esta noche. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, más hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hemos leído, más hermanos, una poderosa palabra en esta noche. Y la Biblia, amados hermanos, nos indica a través de las Escrituras que Jesucristo le dio una comisión a sus discípulos. Y la comisión que le dio, amados hermanos, es ir por todo el mundo y predicar el evangelio de Cristo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Y el que no creyere, pues será condenado. Cristo en un principio, amados hermanos, y Él mismo, e incluso, amados hermanos, los del Antiguo Testamento, los profetas y los apóstoles, Jesucristo les dio un mandato, y el mandato siempre consistió en anunciar el reino de los cielos.
Juan el Bautista anunciaba que nacería el Emanuel, que vendría el Salvador a esta tierra, que vendría el Cordero de Dios, el que quitaría el pecado del mundo. Y eso, amados hermanos, ha sido el objetivo de cada personaje que nosotros miramos en las Escrituras. Y es dar a conocer el reino de los cielos. Es dar a conocer, amados hermanos, el poder de Dios. Es dar a conocer el amor de Dios hacia la humanidad. Y no solo eso, es dar a conocer que solo en Cristo hay salvación y que solo en Cristo hay vida eterna. Y cuando el apóstol Pedro, amados hermanos, nos dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Esto significa, amados hermanos, que nosotros no podemos salirnos de la palabra. No podemos movernos de las Escrituras, ya que la palabra del Señor dice, amados hermanos, que toda la Escritura es inspirada por Dios para instruir, para redarguir, para corregir, amados hermanos, en toda justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La situación de la palabra que nosotros entendemos a través de la Escritura, y por eso el apóstol Pedro lo vuelve a repetir: si alguno de ustedes habla, oiga, si alguno de nosotros abre la boca para hablar, hable conforme a las palabras de Dios. No puedo yo ni usted, amados hermanos, pararnos aquí y hablar lo que nosotros queramos, o hablar desde el punto nuestro, o hablar desde nuestro propio conocimiento. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. No puedo, amados hermanos, yo hablar en el altar de Dios, hablar de mí. No puedo ponerme como un ente o una persona principal cuando el principal siempre es Dios. Es por ello que cuando nosotros nos paramos aquí en este lugar, sea para cantar, sea para tocar un instrumento, sea para la apertura, sea para predicar, amados hermanos, si alguno de nosotros habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero nos damos cuenta, amados hermanos, que hay cristianos, hay personas, hay pastores, evangelistas, lo que sea, que muchas veces se pasan una hora o media hora, amados hermanos, hablando de ellos mismos en el altar. Eso, amados hermanos, no edifica a nadie. Eso no trae transformación a nadie. No cambia a nadie que yo hable de mí. Cuando los discípulos predicaban, no hablaban de ellos. Hablaban de Jesucristo, que era el camino, que era la verdad y la vida, y que nadie podía venir al Padre si no era por Él. El altar, cuando tenemos la oportunidad de hablar, tenemos que hablar de aquel que nos cambió, de aquel que nos transformó, de aquel, amados hermanos, que nos hizo libres a través de su palabra. Y por ello, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si usted habla, amados hermanos, no tiene que hablar del otro hermano, no tiene que hablar de otra persona para poner en grande o dar a conocer a alguien. Y yo sé que usted me va a decir en esta noche: bueno, la palabra dice que si un miembro recibe honra, pues todos reciben, sí. Pero cuando ocupamos el lugar, es para darle honra a nuestro Señor Jesucristo. Es para decirle, amados hermanos, al que no conoce a Dios, decirle: Dios te puede cambiar, Dios te puede transformar. Dios me hizo libre a mí, rompió cadenas en mí. Ya que la palabra, mira, amados hermanos, cuando nosotros predicamos, imaginen que yo solo en una campaña hablara de mí, y usted va a decir: yo puedo dar un testimonio. Sí, usted puede dar un testimonio, pero tiene que orarle a Dios para que Dios, a través de su Espíritu Santo, le diga cuándo es que usted tiene que dar su testimonio. Porque no todo el tiempo, amados hermanos, usted va a andar de iglesia o de altar en altar contando su testimonio. No, porque muchas veces la necesidad del pueblo es distinta. Muchas veces, amados hermanos, hay gente que tiene testimonios poderosos, y gloria a Dios, conviene anunciar las virtudes que Dios ha hecho y las maravillas que Dios ha hecho en nosotros. Pero todos, amados hermanos, dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo.
Cada oportunidad que un evangelista tuviera, pudiese predicar el testimonio de cómo Dios lo salvó. No, amados hermanos, la Biblia es tan extensa para hablar de Dios, para hablar de su palabra. Y yo no estoy en contra de aquel que pueda dar un testimonio, pero sí estoy en contra de que todo el tiempo pueda dar su testimonio. No siempre, amados hermanos, tiene que ser un testimonio de mí. Oh, hermano, y yo andaba aquí, y yo era borracho y Cristo me hizo libre. Y yo era un hombre machetero, pero Dios me transformó. Y yo era drogadicto y Dios me hizo libre. O sea que cada vez que tengo una oportunidad, amados hermanos, va a predicar de esa manera. Si alguno habla, hable con palabras de Dios. O sea, yo entiendo, amados hermanos, que nosotros podemos decir: Dios me hizo libre y me rescató. Hasta ahí nomás, y gloria a Dios porque me hizo libre. Me sacó de ahí del lodo cenagoso y me hizo libre para gloria y honra suya. Pero aquí el ente principal siempre va a ser Cristo. El centro, amados hermanos, es Dios siempre, no el hombre. Porque cuando nosotros comenzamos a decirle: y yo era aquí, y yo era así, y yo hacía esto, si yo me acuerdo mis tiempos, si yo aquí, no. Hablamos de Dios y de sus grandezas, de sus maravillas, de lo que Dios ha hecho en mí, de lo que Dios puede hacer en usted, de lo que Dios puede transformar al que Dios no lo ha transformado y lo ha cambiado. Hablamos de ese poder y esa palabra transformadora. No podemos predicar algo que esté fuera de aquí. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Pero escuchen lo que dice acá. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado a través de Jesucristo, quien se merece toda la gloria y la honra y el imperio por los siglos de los siglos. Todo aquel que ministra, más hermanos, tiene que ministrar conforme al poder que Dios le da. No conforme, más hermanos, sobre situaciones. Si hay un hermano que está aquí, más hermanos, para cantar y adorar al Señor, ¿cómo tiene que ministrar eso? Conforme al poder que Dios le ha dado. No, más hermanos, para que, y si alguien predica, también tiene que ministrar eso conforme al poder que Dios le ha dado, para que en todo eso, más hermanos, Dios sea exaltado. Y mira, más hermanos, me doy cuenta a través de la palabra en primera de Timoteo, cómo el apóstol Pablo le dice a Timoteo algo, y algo maravilloso, y dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Mire, aquí el apóstol Pablo no le está diciendo otra cosa. Predica la palabra. No le está diciendo, más hermanos, cuéntale un cuento por ahí, cuéntales una fábula para que estos hermanos estén gozosos y contentos. No, predícale la palabra. Oiga bien, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si el apóstol Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, que exhorte, que redarguya, que reprenda, más hermanos, con toda paciencia, con toda cordura y con toda mansedumbre, ese llamado no solo es para el hermano Rafael, no solo es para el hermano Daniel, no solo es para la vida del hermano Nelson, sino, más hermanos, es para todos nosotros que tenemos la oportunidad de hablar la palabra del Señor. Si nosotros en el trabajo, más hermanos, tenemos que hablar la palabra, tenemos que predicar la palabra de que Cristo es verdad, de que Cristo es el camino hacia la vida eterna, de que solo en Él hay salvación. Ahora, hay muchos que les da vergüenza predicar la palabra del Señor. Hay personas que les da pena, más hermanos, de decirle: yo soy cristiano. Y el otro día el pastor hacía una pregunta: ¿y por qué les da vergüenza y por qué les da temor decir que son cristianos? Porque muchas veces, más hermanos, no pareciera que fueran cristianos, que ese es el punto. Entonces les da vergüenza decir: soy cristiano, porque saben, más hermanos, que su conducta no es como una persona cristiana. Saben que su comportamiento, más hermanos, no es digno, no están dando testimonio digno de arrepentimiento. Y no hay frutos, más hermanos. Y por eso que entra el temor, que entra el miedo, que entra la vergüenza. Porque digo, bueno, si yo digo que cristiano, el mismo impío, el mismo incrédulo me va a reprender y me va a decir: bueno, yo no sabía que usted era cristiano. ¿Desde cuándo es cristiano? Bueno, llevo 5 años desde Cristo y hasta hoy me dice que es cristiano. Hay gente que se da cuenta de que usted es cristiano solo porque quizás lo pueda ver en publicando un estado en el WhatsApp o en el Messenger,
o publicando alguna publicación. Pero mira, más hermano, si de eso se tratara, de publicar un mensaje, un estado en las redes sociales, todo el mundo, hasta el inconverso, publica textos bíblicos. Eso no me hace ser cristiano a mí. Eso no me hace predicar la palabra. La palabra se predica dando frutos dignos de arrepentimiento. La palabra se predica viviendo esa palabra. No solo, más hermano, escribiéndola en su perfil de Facebook. No solo poniéndola de perfil, más hermano, en su estado de WhatsApp o en Instagram. No, más hermano, la palabra tiene que vivirse interiormente y externamente. Tiene que reflejarse de que Cristo vive en mí y vive en usted. Y por eso el apóstol Pedro dice, y este tema, más hermano, quizás no lo digo, pero de igual manera después lo vamos a poner. Pero la palabra del Señor dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le ha dado. Nunca, más hermano, nosotros, mira, más hermano, la Biblia dice: separados de Dios no podemos hacer absolutamente nada. O alguien de ustedes puede hacerlo todo sin ayuda de Jesucristo. Nadie, más hermano. Todo lo podemos en Cristo, que Él nos fortalece. Usted, más hermano, dice: yo vivo en santidad, pero no vive en santidad por su propia capacidad, sino porque Dios vive dentro de nosotros. Es la única manera. Si Dios se sale de nuestro interior, usted no puede vivir en santidad, porque nosotros somos santos porque Él vive dentro de nosotros. Porque este cuerpo está corrompido y siempre está inclinado a hacer el mal. Siempre está inclinado a mentir. Siempre está inclinado a ser orgulloso. Siempre está inclinado, más hermanos, a ser arrogante. Siempre está inclinado a ser celoso. Siempre está inclinado a robar. Siempre está inclinado a tener malos pensamientos. Siempre está inclinado a guardar rencor, a no pedir perdón. Ese es el deseo de la carne. Pero cuando Dios vive dentro de nosotros, son otras cosas las que se manifiestan los frutos del Espíritu Santo. Viene y aprendemos a amar, aprendemos a perdonar, somos mansos, practicamos la mansedumbre, tenemos paciencia, tenemos amor los unos con los otros, vivimos en unidad, estamos en un mismo sentir y en un mismo pensar. ¿Por qué? Porque Dios vive dentro de nosotros. Entonces, cuando nosotros nos toca hablar, hablemos conforme a la palabra del Señor. No hablemos desde nuestro propio conocimiento y inteligencia. Como decía el hermano Rafael, que esa inteligencia humana muchas veces es diabólica. Es una inteligencia que no ayuda para nada. Y que usted me dice: bueno, el apóstol Pablo era un hombre inteligente, sí, pero lo aplicaba para la obra del Señor. Lo aplicaba para predicar el evangelio de Cristo. Amados hermanos, fíjese que hay escasez de palabra del Señor. ¿Por qué, amados hermanos, hay escasez de la palabra del Señor como en los tiempos del sacerdote Elí? Dice la Biblia, más hermanos, que en aquellos tiempos se había escaseado la palabra de Jehová y no había visión con frecuencia. ¿Por qué no había visión con frecuencia? Porque el altar, más hermanos, se había profanado. Elí se había acomodado a un sistema de corrupción que sus hijos hacían. Pero llegó Samuel, más hermanos, un jovencito íntegro, y la Biblia dice que ninguna de las profecías de Samuel cayó sobre tierra, porque todas se cumplieron como él lo dijo. Y la Biblia nos relata que cuando llegó Samuel, su mamá lo puso ahí para que sirviera en el tabernáculo. En una noche él estaba durmiendo y escuchó la palabra y le dijo: Samuel, Samuel. Y corrió Samuel, más hermanos, donde estaba Elí, y le dijo: heme aquí, Señor, ¿para qué me has llamado? Le dijo Elí: yo no te he llamado. Y se volvió a acostar. Pero nos damos cuenta a través de la palabra que otra vez escuchó la voz y le dijo: Samuel, Samuel. Y corrió el jovencito donde estaba Elí y le dijo: heme aquí, Señor, aquí estoy, ¿para qué me has llamado? Le dijo Elí, más hermano: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y siguió la tercera vez: Samuel, Samuel. Y corrió nuevamente y le dijo, y entendió Elí que Jehová llamaba al jovencito. Y le dijo: cuando vuelva a pasar esto, dile aquí: heme aquí, que tu siervo oye o tu siervo escucha. Mira la diferencia, amados hermanos, de alguien que vive para Dios, que Dios habla con él, habla con el hombre y con la mujer de Dios. La visión se había escaseado, la palabra se había escaseado, pero nos damos cuenta a través de la palabra que el Dios levantó un jovencito lleno de integridad, lleno de santidad, y Dios le habló a él. Usted va a decir en esta noche: a mí Dios no me habla,
A mí Dios no me habla ni en sueño, ni en visión, ni a través de la palabra. Pero mi pregunta en esta noche: ¿cómo está viviendo usted? ¿Cómo es la relación de Dios con usted? ¿Ha dejado usted de buscar la presencia de Dios, por eso Dios ya no le habla? ¿Ha dejado de ser obediente, ya no tiene temor como antes tenía? ¿Ya no vive en santidad como antes lo hacía? ¿O practica el pecado deliberadamente y es por eso que ya no hay palabra de Jehová en su vida? ¿Es por eso que Dios ya no le redarguye? ¿Es por eso que Dios ya no le reprende quizás? ¿O es por eso que Dios ya ni siente la presencia del Señor Jesucristo ministrando su vida? Muchas veces nuestros pecados, amados hermanos, hacen que la palabra de Dios no fluya. Y por eso vamos a ver, amados hermanos, muchas veces palabra de hombre y no de Dios. Porque Dios a través de su palabra dice: si hubiesen estado en mi secreto, le habrían dicho a mi pueblo y le harían volver de su mal camino. Y el secreto, usted y yo sabemos cuál es. Es estar en la presencia del Señor, es clamar a Dios. Dios tiene dones maravillosos para cada uno de nosotros. Pero si usted es una mujer, si usted es un hombre, amados hermanos, que no quiere nada con Dios, ¿cómo Dios puede obrar en nuestras vidas? ¿Cómo Dios, usted y yo, deseando que Dios nos levante, deseando que Dios levante, y no nosotros siempre, amados hermanos, siempre queremos que Dios se mueva con poder y gloria, que derrame de su Espíritu Santo, quizás como el apóstol Pedro, como el apóstol Pablo, quizás como Esteban. Esteban, cuando predicaba, no hablaba de él, hablaba de Jesucristo, hablaba de la palabra del Señor, y relató, amados hermanos, del Génesis, amados hermanos, y fue con una cronología tremenda y diciendo los versículos bíblicos y la historia bíblica. Hablaba de Dios, hablaba del reino de los cielos. Nosotros debemos de aprovechar el tiempo de hablar de Dios, de hablar y empaparnos de las escrituras, como dice su palabra, amados hermanos. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella podás crecer y alcanzar la salvación. Es por eso que Cristo, a través de su palabra, nos indica, amados hermanos, escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna. Pero cuando nosotros hablamos más de nosotros y no de la palabra del Señor, el hombre no puede cambiar a ningún hombre. Los pensamientos de un hombre no pueden transformar la vida de un hombre, ni una mujer, ni del ser humano. Solo la palabra de Dios cambia. Solo la palabra, amados hermanos, de Dios transforma al hombre. Entonces, cuando se predica, amados hermanos, de aquí para allá, y si predica algo que no es palabra de Dios, ¿usted cree que podamos ser edificados? Si la palabra se reprende, exhorta con toda doctrina, pero con esta palabra, no con mi propia palabra, sino con la palabra del Señor. La Biblia dice, más o menos, porque la palabra del Señor es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, más hermanos, hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso dice Pedro: si alguno habla conforme a la palabra, porque la palabra es que cambia al hombre. La palabra es la que sana. La palabra es que rompe cadenas. La palabra de Dios es que nos cambia y nos hace una nueva criatura. No mi palabra, sino la palabra del Señor Jesucristo. Entonces, cada vez nosotros, la Biblia dice, más hermano, en el libro de Amós, mire que dice una palabra del Señor: he aquí, vienen días, dice la Biblia, oiga bien, he aquí vienen días en los cuales, oiga bien, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino hambre de oír la palabra de Dios. ¿Cuántos de ustedes y yo más tenemos hambre de la palabra del Señor? Y quizás en esta noche podamos decir amén, pero Dios se da cuenta que llegamos a casa y la Biblia a un lado, ¿sí o no? Y no la escudriñamos, no la leemos. Pero dijo Dios: yo voy a mandar hambre sobre la tierra. No hambre de comer, porque hambre de comer todos los días tenemos. Sed de beber, todos los días tenemos deseo de beber. ¿A quién le gusta la Coca-Cola, la Pepsi, todo eso? A muchos. ¿A quién le gusta comer? A muchos.
Pero ¿quién tiene hambre y sed de escuchar la palabra del Señor? Y por eso Dios, amados hermanos, le dijo a Josué: medita en mi palabra día y noche, porque ahí encontraríamos, hermanos, la prosperidad. Josué, ahí encontraría el secreto. Pero nosotros podemos ver aquí a través de la palabra, hermanos, que muchas veces no queremos hacer eso. Muchas veces, si yo le preguntara en esta noche cuántos hemos leído la Biblia, cuántos han escudriñado la palabra, cuántos días a la semana usted dice: voy a leer una hora aquí, voy a escudriñar la palabra, porque aquí tengo la vida. Y por eso muchas veces, amados hermanos, la Biblia dice: tienen nombre de que viven pero están muertos. Por eso hay una sequedad espiritual en nuestra vida. Viene el enemigo con sus ataques, con sus dardos, y nos encuentra desarmados. Yo he hablado con el hermano Tito y que tenemos las armas: el yelmo, el casco, la coraza, las rodillas que se ponen, el escudo. Son armas de defenderse. Pero solo tenemos un arma, más hermanos, para atacar, y es la espada. Es la palabra del Señor. Pero es la que menos utilizamos. Muchas veces estamos solo resistiendo, protegiéndonos, pero nunca estamos atacando. ¿Y cómo podemos defender? Jesucristo sabía utilizar la palabra. Usted se da cuenta en el desierto cómo Satanás lo ataca con esta misma palabra. Pero Cristo saca la espada desenvainada, esta espada que es espíritu y es la palabra del Señor, y atacó con la palabra. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. Se fue, amados hermanos. Pero usted y yo no queremos hacer uso de esta palabra. Muchas veces somos buenos para venir a la iglesia, y gloria a Dios porque usted está aquí. Pero somos muy malos para leer la Biblia, para escudriñarla, para meditar en ella. Y si nosotros hoy, y no se trata solo de memorizar, se trata de vivir lo que memorizamos y aprendemos. ¿Cuántos de ustedes se saben un versículo bíblico o mi persona memorizado? Si hay miles de versículos aquí, y no. San Juan 11:35, Jesús lloró de emergencia, cuando deberíamos escudriñar la palabra, que es poderosa, mis hermanos, que es grande. Isaías 55:10-11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y dar semilla al que siembra y pan al que come. Oiga bien, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es la palabra de Él. Entonces, cuando yo y usted predicamos esta palabra sale y va a hacer lo que Dios quiere hacer en las vidas. Usted le predica a un joven que esté borracho, drogadicto, lo que sea, y le habla de Cristo, y él atesora esa palabra y abre su corazón y le dice: la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podemos ser salvos, sino a través de Jesucristo. Esa palabra es una espada. Esa palabra entra a lo más profundo del corazón. O no me diga que usted va a predicar con ese hombre o ese que está ahí acostado, tirado en la calle, decirle: ay, ¿te acordás de cómo andábamos en el mundo parrandeando? ¿Te acordás de cómo hacíamos aquí y hacíamos allá en las tinieblas? No, amados hermanos, el tiempo se tiene que aprovechar y decirle: yo conozco a alguien que me cambió. Yo conozco a alguien que me transformó y me dio vida en abundancia. Antes yo no tenía paz, antes no tenía gozo ni felicidad, pero conocí al dador de la vida, conocí al dador de la paz y del gozo. Y acá persona entra en aquello: ¿y quién es ese? Si es que no ha oído hablar de Jesucristo. Y ahí le presentamos el plan de salvación. Se llama Jesucristo. Él te puede hacer libre. Yo no podía cambiar, busqué de muchas formas, pedí ayuda al psicólogo, me refugié en esto y en lo otro, y nunca encontré la realidad ni el sentido de la vida. Pero cuando llegué a Jesucristo, Él me hizo libre. Eso es hablar conforme a la palabra de Dios. Y esto es, amados hermanos, aplicar la palabra como Dios quiere que la apliquemos. Entonces, cada vez, amados hermanos, y usted me va a decir: si algún hermano lee la Biblia, le escuchamos, amados hermanos, porque eso es palabra de Dios. Entonces, tenemos, amados hermanos, que sujetarnos, que cada vez que nosotros hablemos, podamos hablar conforme a esta palabra. Y, amados hermanos,
Muchas veces lo que nosotros queremos hacer son espectáculos dentro de la iglesia o dentro del altar. Pero eso es cuando se carece de palabra. Entonces la gente le va a gustar más los espectáculos que la verdadera palabra. Le va a gustar más el show que se puede hacer en un altar que la propia palabra del Señor. Porque nadie, más hermano, muchas veces porque se carece de estar en el secreto de Dios y no hay palabra. Entonces lo que se tiene, más hermano, para entretener al pueblo es dándole entretenimiento para que se alimente la carne, pero no que se alimente el hombre espiritual. Acuérdense que Cristo dijo, más hermano, la carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son los que dan vida. Alguien que le predique aquí la palabra, como está escrito aquí, provoca vida en nosotros. Si algo se está muriendo espiritualmente dentro de nosotros y nosotros escuchamos la palabra, provoca algo tremendo dentro de interior y nos cambia, nos transforma, nos sacude, nos levanta. Usted que no lee la Biblia en la casa y llega aquí, y muchas veces no llegamos a dormir. Oh sí, tan difícil es de escudriñar la palabra, porque es difícil, porque la carne nunca quiere. La carne siempre quiere estar en la pantalla grande. Dice que tenemos una curiosidad no una curiosidad, sino un defecto tremendo en la humanidad. Y es que usted se va para el Walmart y allá en el Walmart dice, hay que comprar una televisión de 60 pulgadas. Entre más grande mejor es. O el teléfono que está reciente, el iPhone 6 o el Pro Max, que la cámara está, le da zoom a usted y olvídese que se peleó. Pero nunca más, hermano, nosotros nos volvemos así tan amorosos, tan deseosos de decirle, voy a comprarme una Biblia que tenga esto, que tenga lo otro, que tenga concordancias, que tenga estudio, que yo pueda refugiarme en esta palabra y abrazar la palabra. No, usted va a ver las hermanas muy de mañana, vamos, hermano, limpiando el televisor, limpiando el paquete, limpito para ver más tarde televisión. Pero la Biblia, amados hermanos, nunca se saca casi. La iglesia de Dios carece, amados hermanos, y perece por falta de conocimiento y por falta de escudriñar la palabra. Imagínense, amados hermanos, que nosotros no escudriñemos la palabra y alguien se para aquí y no habla conforme a la palabra de Dios. Entre nosotros nos comemos todo lo que nos dan. Porque si no habla conforme a la palabra de Dios, ¿qué estamos comiendo? Aquí es fácil, amados hermanos, sacarle sonrisa a ustedes, ¿verdad? Contamos un chiste y todo el mundo ríe. Y no estoy diciendo que alguien puede contar una anécdota para glorificar y exaltar el nombre de Dios, sí. Pero rapidito nos metemos a la palabra. ¿Por qué? Porque es la que cambia al hombre. Porque es la que da vida. Oh, mis palabras salen sobrando, amados hermanos. Entonces muchas veces lo que estamos haciendo nosotros, amados hermanos, es creando un espectáculo, pero en palabras muerto. Nada de revelación, nada de secreto con Dios. Mire Moisés, amados hermanos, para que Dios le diera los 10 mandamientos, ¿dónde tuvo que ir? Al monte. Dice, amados hermanos, que la montaña humeaba, porque ahí estaba la presencia de Dios. ¿A dónde tiene que ir usted? ¿A dónde tengo que ir yo? Tengo que ir al secreto de Dios. Muchos cristianos solo están esperanzados con la unción del otro. Está esperanzado, más hermanos, solo porque tiene un privilegio. El privilegio a nadie va a salvar, ni lo va a hacer crecer espiritualmente. El privilegio de predicar o tocar un instrumento musical no me hace crecer espiritualmente. Lo que me hace, amados hermanos, crecer espiritualmente es escudriñar la palabra y vivir y estar en secreto con Dios. No piense que porque usted, amados hermanos, aquí se brinca y salta y llora y grita, es que ha estado en el secreto de Dios. Muchas veces no ha estado en el secreto de Dios. Y muchas veces nosotros no hemos estado en el secreto de Dios. Y cuando no hemos estado en el secreto de Dios, pues no hayamos ni que hablar. Porque si no estamos en el secreto de Dios, no puede haber revelación de palabra. No puede Dios hablarle al pueblo. Entonces por eso muchas veces alguien puede tener un privilegio de desempeñarlo aquí, pero ¿cómo lo está desempeñando? ¿Cómo está ejerciendo la bendición que Dios le da? ¿Busca la presencia de Dios
ora a Dios, se somete a Dios, vive la palabra, se humilla ante la presencia de Dios, busca el rostro de Dios, le clama a Dios para que Dios le dé palabra, le clama a Dios para que Dios se derrame en el culto que Dios va a estar dando una bendición y que tiene la oportunidad de tener una apertura. Muchas veces no existe esa responsabilidad. Muchas veces se hace por salir del paso del compromiso, pero nunca se hace para agradar a Dios. Muchas veces lo que salga, una rapidita. No, más hermano, hay que gemir a Dios y decirle: Dios. Muchas veces los hermanos les ha tocado predicar y yo creo que todos hacemos lo mismo. Yo oro a Dios y le digo: Dios, aliméntame a través de tu palabra. Necesitamos comer, amados hermanos, si no nos vamos a morir espiritualmente hablando. Usted que está sentado ahí dice: yo no me preocupo, yo no me toca predicar. Pero va a morir esqueléticamente si de acá no se recibe palabra, no recibe alimento, amados hermanos. Y si usted no escudriña en su casa y no está en secreto con Dios, va a morir espiritualmente. Aquí hay que unirnos en un mismo sentido, un mismo pensar. Que si al hermano Nelson Medina le toca predicar, yo tengo que orar por él para que Dios lo levante y lo use con poder, gloria y unción. Porque de esa unción del hermano yo me voy a beneficiar. ¿Cómo me voy a beneficiar? Es que Dios me va a alimentar, porque he buscado, he peleado mi bendición. O sea, el hermano Daniel, el hermano Rafael, el hermano Jesús, el hermano Judy, a todo aquel hermano que le toque, más hermano, y Dios le dé el privilegio de estar en este lugar. Hay que orar para que Dios se glorifique y nos llene de su presencia y de su Espíritu Santo. Usted no ve nada aquí, más hermano, en lo espiritual, pero se mueven legiones de las tinieblas que quieren robar la palabra y que usted se desconcentre, que usted no esté puesto aquí, más hermanos, y no que esté pensando que va a trabajar mañana, que esté pensando que va a levantar a las 4 de la mañana. Muchas veces nosotros tenemos trabajo. ¿Cuál es el dardo que el diablo siempre manda, más hermano? Si te levantas a orar en la madrugada, vas a andar con sueño mañana. Seguro, 100%. ¿O no? Sí. Y como decía el hermano Rafael, llega la noche, usted tiene un gran sueño aquí, un sueño tremendo, pero cuando llega a casa desapareció. ¿Por qué? Y no solo a usted le pasa, a mí me pasa también, me pega sueño. Me tengo que parar y ahí pelear la batalla. Entonces es tremendo, más hermano, y es un sueño diabólico. Ahí es donde uno entiende, más hermano, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino con unos demonios que se están moviendo. Y si no nos alimentamos, si estamos desarmados, un dardo al diablo, lo tira el diablo un dardo, allá cae. ¿Y cómo se levanta? ¿Cómo pelea si no ha estado en el secreto? Entonces necesitamos ir ahí al secreto de Dios. Necesitamos, más hermanos, buscar su presencia para que Dios nos restaure. Y cuando digo, Dios le dijo a la iglesia en Apocalipsis: tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Hay gente aquí en la iglesia que está muerto. Él viene aquí. O quizás se sube en el altar, quizás está sentado ahí en la silla y lo vemos, y viene con su chamarra, su corbata, su saco, bien vestido, pero espiritualmente está muerto. Tiene nombre de que vive, tiene nombre de cristiano que va a la iglesia, pero Dios sabe que está muerto. Espiritualmente está muerto. No hay fruto digno de arrepentimiento. No busca a Dios, no se somete a Dios, no busca presencia de Dios. Y mucha gente se da cuenta del que está buscando y el que no está buscando. Y no es para criticar, ni juzgar, ni señalar al hermano. Aquí cada quien, más hermano, va a dar su cuenta ante Jesucristo. Pero podemos exhortarnos y motivarnos los unos a los otros de que solo en Cristo hay salvación. Descuídese usted y descuidemos de nosotros. Si usted y yo nos descuidamos, somos presa fácil para Satanás. Y que el Señor lo reprenda en esta noche. Yo quiero, más hermano, que en esta noche usted se ponga de pie. Bendito sea el nombre del Señor. Póngase de pie, vamos a orar al Señor Jesucristo. Gloria al nombre de Jesús. Amados hermanos, si alguien, bendito el nombre del Señor, necesita oración, podemos hacerlo en esta noche gloriosa para orar los unos por los otros, sabiendo, amados hermanos, que adoramos a un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios fiel y verdadero, que Él no puede negarse a sí mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Si alguien tiene una necesidad, podemos orar. Y si no, amados hermanos, puede orar ahí en su corazón para que Dios, amados hermanos, pueda transformarnos. Si usted se ha descuidado espiritualmente, Dios pueda volverlo a levantar. Si usted está debilitado espiritualmente, Dios pueda darle fuerza en esta noche a través de su Espíritu Santo.
Es probable, amados hermanos, que usted no lo vea a Dios, pero Dios está aquí a través de su Espíritu Santo. Él se mueve en medio de nosotros. Y muchas veces lo sentimos cuando Dios nos acaricia. Muchas veces sentimos cuando Dios está aquí y nos toca, amados hermanos. Toca nuestra mente, toca nuestros corazones, habla en nuestra vida a través de su palabra. Así, amados hermanos, en esta noche, gloria al nombre del Señor, vamos a orar a Dios para que Dios sea dándonos fuerza a cada uno de nosotros. Y al que está caído, Dios pueda levantarlo. Al que está debilitado, Dios pueda darle fuerza, más fuerza como la fuerza de búfalo en esta noche, poderoso Jesús. A través de Cristo, amados hermanos, es que podemos obtener la victoria. Fuera de Dios no podemos hacer absolutamente nada. Usted, amados hermanos, y yo no somos nada. Separados de Cristo no somos nada, pero con Cristo somos más que vencedores. Así que vamos a orar al Señor, pero voy a preguntarle a mi hermano: ¿usted es cristiana, hermano? Sí, gloria a Dios. Mire qué bendición. Vamos a orar a Dios, hermano, para que Dios sea derramando ese Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Y para que nosotros no vengamos a la iglesia, hermano, solo a pasar el rato o para pasar las 2 horas, sino para que cada día que vengamos aquí nosotros podamos recobrar fuerza en este lugar. Para que su presencia esté aquí, amados hermanos. Y donde quiera que nosotros nos movamos, su presencia esté ahí. Como cuando Moisés se movía, la nube también se movía. La presencia de Dios iba con él. Y razón tenía esta nube, porque Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no voy a ningún lugar. Así tenemos que ser nosotros. Yo no me muevo, Señor, si tu presencia no va conmigo. Oremos a Dios en esta noche. Padre, en esta noche, Dios mío, estamos, Dios, delante de su presencia, Señor, reconociendo, Cristo de la gloria, que separado de usted no podemos hacer absolutamente nada, Señor. Te damos gracias, Dios mío, por todo lo que se ha hecho en esta noche, Dios mío. Por tu presencia, por tu Espíritu Santo, Señor. Por todas las alabanzas, los cánticos, los himnos, los salmos espirituales que hemos entonado, Dios, por el privilegio, Dios mío, que han desempeñado mis hermanos. Gracias, Dios mío, por cada hermano. Gracias por cada hermana que estuvo presente en esta noche. Padre, fortalécenos a través de tu Espíritu Santo. Redargúyenos, Dios mío. Reprendo, Dios mío, todo aquello que contamina nuestra vida espiritual, Señor. Usted examina lo que no hay en nuestros corazones, Dios mío. Padre, mira lo que hay en nuestro interior, Dios. Padre, usted conoce, Dios mío. Quizás algunos, Dios mío, se han descuidado, Dios. Quizás algunos, Dios mío, ya no buscan tu presencia como lo hacían antes, Dios mío. Padre, danos fuerza, Señor. Quizás algunas rodillas están, Dios mío, caídas. Vuelva a levantar las rodillas paralizadas. Levanta los brazos caídos, Dios mío. Quizás, Dios mío, ya no se siente su presencia. Y no es que su presencia, Dios mío, no se pueda mover en nuestra vida. Es porque nosotros, Dios mío, nos hemos quizás vuelto fríos, Dios mío. No buscamos su rostro como deberíamos de buscarlo. No buscamos su presencia, Dios mío. Quizás ya no hay hambre de su palabra. Quizás ya no hay sed de su presencia, Señor. Pero en esta noche le decimos: Dios, danos hambre, Señor. No hambre de pan, Señor, ni sed de agua, sino de tu presencia, Señor. Redarguye, límpianos, Dios, toda inmundicia. Limpia nuestros corazones, Dios mío. Límpianos de toda inmundicia. Límpianos, santifícanos a través de tu palabra. Vivifícanos conforme a su palabra. En el nombre de Jesús, Dios, reprende al enemigo. Reprende todo aquello que el enemigo quiera meter en nuestra mente y nuestros corazones, Dios. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. Guárdanos, Dios mío, de camino a casa. Que tu presencia, Señor, que la paz de tu Espíritu Santo sea sobre nuestra vida. Gobiérnanos, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes, amados hermanos, de que se vaya, quisiera recordar